La mañana comenzó como cualquier otra, pero algo se sentía distinto. El sol apenas acariciaba los tejados. La luz aún no tenía fuerza, y sin embargo, el aire parecía más denso, más espeso. Había una calma que no reconfortaba, una pausa que no venía acompañada de paz, sino de un extraño presentimiento. Las calles respiraban despacio. Las personas, en sus rutinas de siempre, cargaban miradas que no sabían explicar. Y tú estabas ahí, sentado con una taza entre tus manos, tal vez viendo por la ventana o apenas comenzando tu jornada. Pero sentiste, no algo grande, no una señal ruidosa. Sentiste una inquietud pequeña, sutil, como si el alma se moviera un poco más profundo que de costumbre, como si el tiempo, por un segundo, se hiciera más lento, más intenso. No era ansiedad común, no era angustia cotidiana, era otra cosa, una especie de espera, como si algo fuera a revelarse, pero ¿el qué? Fue entonces que esas palabras te llegaron, tal vez por este video, tal vez por un recuerdo, tal vez por esa sensación inexplicable que te empujó a buscar respuestas. Pero allí estaba él, Billy Graham. No hablaba con urgencia, ni con dramatismo. Su voz era tranquila, pero lo que dijo, aunque pronunciado hace años, parecía grabado para esta misma mañana. El alma que escucha sabrá cuándo el cielo intenta hablarle, y será un día cualquiera, una mañana cualquiera, pero el corazón sabrá que no lo es. Y tú lo sentiste. Las palabras de Billy no eran predicción de eventos catastróficos ni fechas apocalípticas. No, eran mensajes simples, casi susurros, pero estaban diseñados para entrar justo cuando el espíritu humano estuviera más vulnerable, más dispuesto. Y esta mañana algo se abrió. Hay momentos en la vida donde uno siente que algo se está rompiendo dentro sin entender exactamente qué. Puede ser una vieja preocupación que vuelve, puede ser una soledad que se hace más notoria, o puede ser simplemente el alma buscando dirección. Eso fue lo que esta mañana trajo para ti. Y eso fue lo que Billy Graham describió, décadas atrás, cuando habló de cómo algunos despertares no serían iguales, que vendrían días donde muchos sentirían la necesidad de mirar al cielo, no por costumbre, sino por urgencia espiritual. La verdad es que tú no estás solo en esto. Hay miles, millones, que esta misma mañana sintieron lo mismo, que se despertaron con una carga inexplicable, con una emoción que no sabían nombrar, y sin saber por qué, buscaron a Dios en medio del silencio. Billy Graham lo llamó el llamado sin sonido. Y es eso lo que está ocurriendo. No necesitas señales en el cielo, no necesitas truenos ni milagros visibles. Lo que está ocurriendo ya es milagro, que tú sientas, que tú busques, que tú estés aquí. Eso ya forma parte de algo mayor. Esta historia que comienza hoy no es sobre Billy, es sobre ti. Y lo que Dios quiere decirte en este momento exacto. Y si has llegado hasta aquí, no ignores lo que estás sintiendo. No calles esa parte de ti que quiere creer que esto no es casualidad, porque no lo es. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Ese fue el susurro, la introducción. Ahora prepárate, porque lo que Graham dijo fue más profético de lo que muchos imaginan. La ciudad despertaba lentamente. Autos cruzaban las calles como cualquier día, los semáforos cumplían su función y las bocinas ocasionales daban ritmo al caos urbano. A simple vista, todo parecía normal, pero tú sabías que algo no lo era. No podías explicarlo, pero tu pecho lo sentía. Una presión silenciosa, una tensión sin causa aparente, como si el aire mismo te observara. Era una paz, que no era paz.
Era la calma que antecede a algo que aún no llega. Billy Graham hablaba con frecuencia de estas sensaciones. Decía que el mundo espiritual es más silencioso que el ruido del mundo, que muchas veces los avisos del cielo no llegan en forma de gritos, sino de ausencias. La ausencia de alegría, de paz, de claridad. Esa sensación de algo está mal, que no tiene explicación. Él lo llamó el susurro antes de la tormenta. Y no era una tormenta visible, no era una guerra, ni una catástrofe. Era algo interno, algo que solo los sensibles al espíritu podían sentir. Tú, quizás sin darte cuenta, has sido marcado por eso. Mientras las noticias hablan de economía, política y escándalos, hay otra conversación ocurriendo por debajo del mundo. Una conversación del cielo con los corazones atentos. Billy Graham, en una de sus últimas entrevistas antes de morir, dijo: «Vendrán días donde las personas se levantarán con el alma cansada sin haber hecho nada. Será Dios susurrándoles que algo está por cambiar». Y esta mañana se sintió así. Tu cuerpo estaba bien. No había problema físico, pero tu espíritu estaba inquieto. Y lo más extraño es que no había motivo lógico para estar así. Eso, querido oyente, no es debilidad, es percepción espiritual. Los que tienen el corazón conectado con lo divino no necesitan pruebas para saber que el cielo está moviéndose. Y eso es exactamente lo que Billy profetizó. Él hablaba de una generación que viviría atrapada en ansiedad, en velocidad, en ruido. Pero también dijo que en medio de eso Dios haría un llamado silencioso. No con palabras, sino con peso. Un peso en el alma que empujaría a muchos a buscar respuestas, sin saber por qué. Y ese es el punto exacto donde estás ahora. Porque lo más fuerte de esta profecía no fue que predijo una fecha, sino que predijo un estado emocional colectivo. Una mañana como esta, donde muchos sentirían lo mismo sin hablarlo. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué este video? ¿Por qué tú? Porque Dios sigue usando sus voces antiguas para hablarle a corazones nuevos. Y si estás escuchando esto, es porque hay algo que tu alma necesita recordar. Y no lo va a encontrar en el ruido, lo va a encontrar en el susurro antes de la tormenta. Tal vez la tormenta nunca sea externa. Tal vez sea solo el despertar de un alma que llevaba mucho tiempo dormida. O tal vez sea una advertencia disfrazada de ternura. Billy Graham decía que el Espíritu de Dios no siempre grita, a veces llora suave. Y cuando lo hace, el mundo se vuelve extraño por unos segundos. Eso fue lo que ocurrió esta mañana. Y es solo el principio. Muchos recuerdan a Billy Graham como el gran predicador de estadios llenos, como el hombre que hablaba de Dios frente a millones. Pero pocos conocen sus momentos más silenciosos, las entrevistas íntimas, los escritos personales, los suspiros que dejaba entre frases cuando nadie más parecía escucharlo. Fue en uno de esos momentos olvidados, una entrevista sin micrófonos oficiales, sin multitudes, sin aplausos, donde dijo algo que hoy suena como un eco profético. Vendrá un día en que el sol saldrá como siempre, pero la atmósfera no será la misma. Será como si el cielo contuviera la respiración. Esa frase pasó desapercibida, no fue citada, no fue viral. Nadie la convirtió en camiseta ni en sermón motivacional. Pero hoy parece escrita para esta mañana exacta. Billy Graham, décadas atrás, habló de una generación futura. Una generación que despertaría con el alma seca y el corazón agitado, sin saber por qué. Una generación que lo tendría todo: tecnología, conectividad, recursos, pero sentiría un profundo vacío espiritual. Tú formas parte de esa generación. Y esta mañana,
Fue el retrato perfecto de lo que él vio antes que todos. ¿Acaso no lo sentiste? Esa sensación de que algo está cambiando, aunque todo parece igual. La intuición de que el mundo corre, pero corre hacia un muro. La sospecha de que la vida no puede seguir siendo solo esto. Graham no hablaba de terremotos ni catástrofes visibles. Él hablaba de tormentas del alma, de quiebres espirituales silenciosos que comenzarían con mañanas como esta. Una vez escribió en su diario: el Espíritu de Dios no necesita truenos para hablar. Puede usar el silencio de una habitación o la ansiedad inexplicable de una madrugada. Eso eres tú ahora. No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. No es casual que estés escuchando estas palabras. Hay algo en tu interior que reconoció que esta no era una mañana cualquiera. Y ese reconocimiento no viene de la mente, viene del alma. Porque el alma recuerda lo que aún no ha vivido. Y hay algo en ti que reconoció la verdad de lo que Graham dijo, aunque nunca lo hayas oído antes. Y si él lo vio antes que todos, es porque fue enviado para dejar señales en el camino. No para asustar, no para controlar, sino para recordarte que Dios nunca deja a los suyos sin guía. Hay frases que no necesitan gritos para marcar una vida, y la que Graham dijo, la que hoy resuena dentro de ti, es una de ellas. El alma que escucha sabrá cuándo es tiempo de volver. ¿Volver a qué? ¿Te preguntas? Volver a ti mismo, volver a Dios, volver al silencio que sana, volver a la fe que dejaste en pausa. Lo que Graham vio no fue el fin del mundo, fue el inicio del regreso. Y para muchos, ese regreso comienza justo ahora. No hay alarma, no hay tragedia, no hay noticia en la televisión que lo explique. Y aún así, sientes que algo dentro de ti está mal acomodado. Como si una parte invisible de tu ser hubiera despertado antes que tú y estuviera esperando algo. Quizás abriste los ojos esta mañana y suspiraste sin saber por qué. Quizás te quedaste más tiempo en la cama mirando el techo, intentando descifrar esa incomodidad silenciosa. O quizás simplemente comenzaste el día como siempre, pero con una extraña presión en el pecho, esa que no aprieta, pero pesa. Y ahí es cuando la pregunta comienza a flotar en tu interior. ¿Qué me está pasando? Billy Graham lo entendía. De hecho, lo anticipó. Él dijo: llegará un tiempo donde el alma se inquietará sin razón visible. Será el susurro de Dios llamando de vuelta a casa. No es ansiedad común. No es estrés por tus tareas. No es miedo al futuro. Es algo más sutil, más profundo. Es tu espíritu reconociendo una desconexión sagrada. En esa misma entrevista olvidada, Graham habló de un tipo de angustia que no se cura con descanso ni con vacaciones. Una inquietud que solo puede ser sanada con presencia divina. Y tú estás sintiendo exactamente eso. La mayoría lo ignora, se distrae, se anestesia, suben el volumen de sus vidas para no oír el llamado. Pero tú, aunque no entiendes del todo, has elegido quedarte en silencio. Y ese es el primer milagro. Porque cuando el alma se inquieta sin razón es porque Dios está a punto de hablarle con propósito. Tú no lo pediste, no lo esperabas. Pero de pronto la vida se sintió vacía de sentido. Tus logros, tus metas, tus rutinas, todo lo que normalmente te llenaba ya no tiene el mismo peso. Y eso no es depresión, es despertar espiritual. Billy Graham sabía que muchas personas sentirían esto y pensarían que estaban rotas, pero en realidad es todo lo contrario. Estás siendo reparado desde adentro hacia afuera. Esa incomodidad no es un castigo, es un regalo. Es Dios tocando tu alma, diciendo: hay más para ti, pero debes despertar. Y ese despertar no se parece a los de las películas.
No hay luces, ni visiones, ni relámpagos. Solo hay una mañana silenciosa, una sensación vaga de vacío y una voz suave que dice, escúchame. ¿Lo sientes ahora? No estás en caos, estás en preparación. No estás siendo castigado, estás siendo llamado. Billy Graham predijo que estas señales no serían entendidas por todos, pero sí por aquellos que ya han llorado en secreto, por los que ya han tocado fondo en silencio, por los que ya no pueden vivir sin un propósito eterno. Tú eres uno de ellos. Y esta mañana inquieta no es una maldición, es un aviso, una invitación, una confirmación de que hay algo más allá de lo que has estado viviendo. Si tu alma se inquieta sin razón, es porque finalmente empezó a recordar su verdadera dirección. Fue predicado con suavidad, sin alarmas, sin fuego ni castigo. Billy Graham no gritó, no utilizó el miedo, no prometió tragedias, solo dejó un mensaje, uno que, en su momento, pasó desapercibido. Era una de esas transmisiones tempranas, en blanco y negro, donde los rostros eran serios y la imagen temblaba ligeramente. La mayoría cambió de canal. Otros simplemente lo escucharon como fondo mientras continuaban con sus vidas. Pero algunos, muy pocos, anotaron sus palabras en silencio, porque algo en su voz no coincidía con el tiempo en que hablaba. Era como si estuviera describiendo un momento aún por venir, como si su alma ya hubiera viajado hasta esta mañana y quisiera advertirnos. La humanidad correrá tanto que se perderá a sí misma. Buscará en todo, pero no encontrará paz. Ese fue el mensaje, y fue ignorado. Porque en esa época, la vida era más lenta. La ansiedad no tenía nombre, las mañanas no eran pantallas, y la búsqueda espiritual todavía se veía como algo reservado para los domingos. Pero hoy, todo ha cambiado. Tú, que estás escuchando esto, sabes que esas palabras ya no son lejanas, ya no son una advertencia futura, son el presente. ¿No lo sientes? La gente corre, pero no llega. Consume, pero no se sacia. Se conecta, pero no se siente acompañada. Y en medio de ese vacío moderno resuena aquel mensaje antiguo, aquel que fue dicho con ternura, pero llevaba fuego escondido. Billy Graham no habló para su tiempo, habló para el tuyo. Y eso es lo que hace que esta mañana sea tan particular. No es que algo nuevo esté ocurriendo. Es que tú estás escuchando algo que ya fue dicho, pero que antes no estabas listo para entender. Quizás te preguntes por qué nadie más lo recuerda. ¿Por qué no fue viral? ¿Por qué no se convirtió en doctrina global? La respuesta es simple. Porque fue dicho para los que buscan en lo íntimo, no para las masas. Fue un mensaje escondido entre palabras suaves, como un código espiritual que solo activaría el alma de quienes, como tú, un día despertarían con la necesidad de entender lo que sienten. Y ahora que lo estás entendiendo, no puedes volver atrás. No puedes desoír lo que ahora resuena con tanta claridad. Porque cuando un mensaje espiritual llega en el momento justo, deja de ser un discurso antiguo y se convierte en una guía viva. Billy Graham hablaba como si ya supiera que este video existiría, como si ya supiera que tú lo estarías escuchando con el alma abierta, como si supiera que esta mañana no sería como las demás. Y lo más impactante es esto. Él no estaba tratando de asustarte, estaba intentando despertarte, porque Dios no siempre grita. A veces habla una sola vez y espera que tengas el corazón quieto para escucharlo. Esta es esa vez. El mensaje fue ignorado antes, pero tú lo estás recibiendo ahora. Y esa es la diferencia que transforma una mañana cualquiera en una mañana profética. Tal vez pienses que lo que estás sintiendo es nuevo, que esta ansiedad invisible, esta urgencia espiritual sin nombre, es una respuesta a los tiempos modernos. Pero no lo es. Billy Graham
lo dijo con claridad. La humanidad camina en círculos, cree avanzar, pero solo vuelve a los mismos puntos de quiebre. Y cada vez que llega, Dios vuelve a hablarle. Más suave, más profundo. Lo que estás sintiendo ya lo sintieron otros antes que tú. Lo que estás viviendo ya fue vivido en otras épocas, con otras palabras, con otros contextos, pero con el mismo vacío esencial. Y lo más importante, con la misma oportunidad de despertar. Billy solía hablar de patrones espirituales, de cómo la humanidad repetía sus errores, de cómo Dios, en su infinita paciencia, nos daba las mismas oportunidades disfrazadas de nuevas circunstancias. Hoy, tú estás viviendo uno de esos ciclos y esta mañana, aunque aparentemente normal, forma parte de una escena que se repite. Recuerda la sensación de hoy, la calma incómoda, la inquietud sin causa, el mensaje suave que toca hondo, la búsqueda que comienza sin saber exactamente qué se está buscando. Ahora, imagina esa misma escena hace 50 años. Distintos rostros, distintas ciudades, pero la misma experiencia espiritual. Billy Graham predicó a personas que vivieron esto antes que tú, a almas que también se sintieron llamadas sin saber por qué, que también despertaron una mañana y supieron, sin razón lógica, que algo iba a cambiar. Algunos escucharon, otros no. Hoy tú estás en el mismo punto, y la elección sigue siendo la misma: ignorar el susurro o seguirlo. El alma humana, en su esencia, no ha cambiado. Sigue sedienta de propósito, sigue necesitando dirección. Sigue esperando ese instante donde todo cobra sentido, aunque sea por unos segundos. Y ese instante puede comenzar hoy para ti. Billy Graham lo explicó como el ciclo de la misericordia. Un proceso donde Dios, en cada generación, despierta a algunos para que busquen, para que pregunten, para que se aparten del ruido y se acerquen al silencio donde Él habita. Y tú has sido tocado por ese ciclo, no porque seas especial, sino porque estás dispuesto a escuchar. La escena se repite, sí. Pero no todos los actores son los mismos, y tú, en esta obra divina, estás cumpliendo tu papel justo a tiempo. No es casualidad, no es coincidencia, es la repetición sagrada del cielo, buscando corazones que digan, aquí estoy. Lo que Graham vio no fue solo un futuro oscuro, fue un ciclo de esperanza disfrazada de inquietud. Una puerta que solo se abre a quienes tienen el valor de detenerse en medio del ruido. Y tú te detuviste. Estás escuchando, estás sintiendo, estás entendiendo. La escena se repite, sí, pero esta vez tú estás listo para vivirla diferente. Billy Graham no hablaba a la ligera sobre ángeles. No los mencionaba como símbolo poético, ni como metáfora. Él hablaba de presencias reales, de seres que acompañaban silenciosamente momentos clave en la vida de una persona. Y entre sus memorias hay una frase que hoy parece escrita para ti. Algunas mañanas no te despiertas solo. Hay alguien ahí. No lo ves, pero lo sientes. Tú lo sentiste esta mañana. No sabías explicarlo. Fue un escalofrío leve. Una sensación de que no estabas del todo solo en la habitación. Quizás miraste hacia la puerta o hacia la ventana, sin motivo. Tal vez suspiraste más profundo, sin entender por qué. Billy Graham llamó a eso la manifestación suave del cuidado celestial. Y no es algo que ocurre todos los días. Solo se da cuando el cielo quiere marcar un momento. Esta mañana, Dios quiso marcarte. No con miedo, no con señales que asusten, sino con una presencia cálida que confirme que Él está cerca. Graham contaba que en los momentos más oscuros de su vida no siempre sentía paz, pero sí sentía compañía. Dios no siempre quita la tormenta. A veces solo te manda un ángel para pasarla contigo.
Y hoy, mientras tú buscabas respuestas, mientras veías este video, mientras tu alma temblaba sin saber por qué, alguien estaba contigo. No necesitas entenderlo. No necesitas verlo. Solo necesitas reconocer esa sensación que te abrazó sin palabras. Puede haber sido un recuerdo que llegó sin aviso, una lágrima que salió sin razón. Un momento donde el mundo exterior desapareció y por unos segundos solo estabas tú. Y algo más. Ese algo no fue imaginación. Fue lo que Billy describió como una presencia enviada para sostenerte mientras el alma es tocada. Los ángeles no siempre traen mensajes. A veces solo cuidan el espacio donde Dios está trabajando en ti. Y hoy, tú eres ese espacio. Estás siendo moldeado, no por palabras humanas, sino por una realidad espiritual que Graham explicó como la cercanía de lo divino en momentos comunes. Porque lo común deja de serlo cuando Dios entra. Esa habitación donde estás ahora, ese sillón, esa cama, esa silla frente al escritorio, ya no es solo un lugar físico, es territorio espiritual. Y mientras el mundo sigue girando afuera, tú estás siendo visitado adentro. Billy Graham creía que los ángeles eran más activos de lo que pensamos, que se aparecen en los bordes de nuestras emociones, en los silencios entre lágrimas, en los respiros antes de una decisión importante. Y tú, hoy, estás exactamente ahí. Así que no tema. No estás perdiendo la razón. No estás exagerando. Estás siendo acompañado. Y cuando la presencia se siente, aunque no se vea, lo único que necesitas hacer es esto: respirar, cerrar los ojos y decir, gracias por estar aquí. Porque sí, hay un ángel en tu habitación y no viene a hablarte. Viene a sostenerte mientras Dios termina de tocar tu alma. Billy Graham no solo predicaba, él oraba. Y cuando lo hacía, no eran palabras bonitas o frases aprendidas. Eran oraciones que abrían espacio para que el cielo bajara. Una de esas oraciones fue escrita, según él, para un día que aún no había llegado. La guardó entre sus notas, como si supiera que tendría sentido solo en un momento específico del futuro. Y ese momento es hoy. Esta mañana, con todo lo que has sentido. La inquietud, la paz incómoda, la presencia invisible. Todo te ha preparado para recibir algo más. No una predicación, no una explicación, una oración. Porque hay lugares a donde las palabras no llegan, donde los consejos no sirven, donde solo una oración puede abrir lo que está cerrado adentro. Billy Graham escribió: Señor, cuando mi alma no entienda, cuando el día no tenga sentido, cuando mi interior tiemble y no sé por qué, ven, entra y quédate. No necesitas ser experto en fe para repetir eso. No necesitas estar listo. Solo necesitas querer ser tocado, y hoy esa es tu oración. Repite conmigo, aunque sea en silencio: Dios mío, esta mañana es distinta. No la entiendo, pero la siento. No sé qué me pasa, pero sé que estás cerca. Si esto es tu voz, háblame más claro. Si esto es tu presencia, quédate más tiempo. Y si esto es el inicio de algo nuevo, enséñame cómo caminarlo. No quiero correr más. No quiero llenar vacíos con cosas. Quiero volver a ti, con todo lo que soy, con lo que entiendo y con lo que no. Con mi fe y con mis dudas, solo. No me dejes igual, no después de esta mañana. Amén. Si sentiste algo al decir eso, aunque sea un temblor, un suspiro, una lágrima leve, esa es la respuesta. No será un trueno, no será una voz audible, será eso que ya estás sintiendo. Una paz que no se explica. Billy Graham decía que hay oraciones que no se responden con milagros, sino con presencia. Y esta es una de ellas. Has estado buscando señales, has estado esperando respuestas, pero tal vez la respuesta eras tú volviendo a orar. Dios no está lejos,
Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando que te detuvieras lo suficiente como para que el alma pudiera hablar más fuerte que la mente. Y eso ocurrió hoy. No sabes lo que pasará mañana. No sabes si este sentimiento durará, pero eso no importa. Porque lo que importa ya pasó. Tu corazón volvió a abrirse. Y cuando el corazón se abre, el cielo nunca queda indiferente. Guarda esta oración. Repítela cuando la ansiedad vuelva. Recuérdala cuando todo parezca sin sentido, porque resonará en ti cada vez con más fuerza y te recordará esta mañana, la mañana en que todo empezó a cambiar. Haz una pausa. De todo lo que podías estar haciendo hoy, trabajando, desplazándote, viendo redes, resolviendo pendientes, estás aquí, escuchando esto, sintiendo esto, preguntándote por qué, y la respuesta es más sencilla y más profunda de lo que imaginas, porque esto no era un video, era una cita. Billy Graham decía que Dios no trabaja con casualidades, trabaja con encuentros, momentos precisos, orquestados desde lo alto, donde una palabra, una canción, una oración rompen el ruido y tocan el alma. Eso es lo que acaba de pasar contigo. No estás oyendo esto por accidente. No es el algoritmo, no es el azar. Es la forma en que el cielo organizó tu despertar. Porque lo que sientes desde esta mañana, esa sensación de que algo quiere hablarte desde adentro, esa necesidad de entender lo que no puedes nombrar, todo eso estaba programado para ti, y por eso estás aquí. Billy Graham siempre creía que Dios se comunica de manera personal, no en masa, no en templos llenos, sino en habitaciones silenciosas donde una sola persona está lista. Hoy, esa persona eres tú. Y si estás oyendo esto es porque hay algo dentro de ti que sabe que la vida no puede seguir igual. Quizá has ignorado este llamado antes. Quizá has sentido esto otras veces, pero lo apagaste con distracciones, o con miedo, o con cansancio. Pero hoy no. Hoy te detuviste. Hoy te permitiste sentir. Hoy estás escuchando con el alma. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios está más cerca que nunca. Graham decía, cuando un corazón se abre en medio del ruido, el cielo responde en forma de presencia. Y eso es lo que está pasando contigo. Mira a tu alrededor. No hay milagros evidentes. No hay cambios radicales en lo externo. Pero dentro de ti, algo se movió. Tal vez no lo entiendas. Tal vez no puedas ponerlo en palabras. Pero lo sabes, lo sientes. Y eso es lo que hace que este momento sea tan sagrado. No las luces, no la producción, sino el hecho de que tú estás presente, abierto, disponible. Entonces, ¿por qué tú? Porque tu historia no terminó donde pensabas. Porque tu alma no se olvidó de dónde vino. Porque hay algo en ti que sigue vivo, aunque el mundo haya intentado adormecerlo. Y porque Dios todavía te quiere hablar. Billy Graham no sabía tu nombre. No conocía tu rostro. Pero conocía el patrón. Conocía el susurro. Sabía que habría almas como la tuya que un día, sin razón lógica, se sentirían llamadas a volver. Y tú has llegado. Lo profético no siempre llega con truenos. No siempre está envuelto en llamas o terremotos. A veces se presenta con una calma inquietante, como la de esta mañana. Una atmósfera que no se puede explicar, pero que todo lo cambia. Billy Graham lo sabía. Por eso decía que la verdadera profecía no es para asustar, sino para preparar, y que los corazones sensibles sabrían cuándo ya no se trataba de futuro, sino de presente. Hoy, ese presente es tuyo. Lo que comenzó como una incomodidad sutil, una pausa en el alma, una lágrima sin explicación, se ha ido transformando en certeza. Ya no dudas si esto es real.
Lo sabes, lo sientes, y esa sensación no viene de afuera. No es la voz de Billy, no es este video, es Dios cumpliendo una promesa silenciosa. Cuando me busques de todo corazón, me encontrarás. La profecía que Graham dejó no fue de eventos específicos, fue de movimientos internos, de despertares individuales, de mañanas como esta, donde el alma se encuentra con lo que siempre buscó. Y tú, hoy, estás viviendo esa profecía. Nadie más puede verla. No hay titular en las noticias, no hay registro oficial. Pero en el mundo espiritual, una puerta se acaba de abrir. La pregunta ya no es si lo que estás sintiendo es real. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esto? Porque lo que ocurre en el alma no es entretenimiento, no es inspiración pasajera, es una convocatoria. Dios no solo quiso tocarte, quiso llamarte, a volver, a buscar, a rendirte, a empezar. Billy Graham decía, hay quienes escucharán el llamado y volverán a cerrar la puerta, pero habrá otros que se quedarán en silencio y dirán, estoy listo. Tú sabes en qué grupo estás. Y si llegaste hasta aquí, si cada palabra tocó algo dentro de ti que no sabías que estaba vivo, entonces hay algo más que debes saber. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza. El cielo no toca corazones sin intención, no provoca lágrimas sin propósito, no despierta almas para que vuelvan a dormir. Te eligió, te buscó y hoy te encontró. Lo que Billy dijo, aquella frase que pocos escucharon, aquella oración que pocos recordaron, fue para ti. Y ahora lo sabes. La profecía silenciosa se ha cumplido. Ahora estás en silencio. No porque no haya más que decir, sino porque el alma necesita tiempo para digerir lo que acaba de vivir. Piensa en esto. Una mañana cualquiera, un video inesperado, un mensaje antiguo, y de repente algo cambió. No fue espectacular, no fue ruidoso, pero fue real. Sientes el cuerpo igual, pero el interior ya no está intacto. Hay una grieta nueva, una grieta por donde entró la luz. Y ahora sabes lo que antes no sabías. Dios aún habla, aún llama, aún visita, aún interrumpe mañanas comunes para provocar despertares eternos. Billy Graham nunca supo tu nombre, pero el cielo sí. Y si esta historia te tocó, no es porque esté bien contada, es porque fue escrita con tu nombre escondido entre las líneas. Hoy, la profecía no fue sobre guerras ni catástrofes, fue sobre ti, sobre una alma que, sin saberlo, fue elegida para oír el susurro. Y ahora, la provocación final. ¿Te atreves a responder? ¿Te atreves a creer que esto no fue coincidencia? ¿Te atreves a seguir buscando aunque no entiendas todo aún? ¿Te atreves a cerrar los ojos esta noche y decir en voz baja, estoy listo? Porque si lo haces, ese susurro suave, esa presencia invisible, ese Dios silencioso, volverá mañana y no vendrá solo, vendrá con propósito, vendrá con dirección, vendrá por ti.